Padre amado, altísimo Señor, estamos aquí, hermanos reunidos esta tarde para pedirle que nos muestre su palabra, Señor. Queremos conocerla, pero no conocerla solamente para guardarla. Queremos conocerla para vivirla, porque para eso usted nos entregó su palabra. Para eso usted entregó esa semilla que es su palabra plantada en tierra buena, que dé frutos. Queremos entenderla. Queremos que sea usted hoy, Señor, el que hable, que nos use. Somos vasos que queremos ser llenados por usted. Úsenos, Señor. Use a nuestros hermanos. Bendícelos, Padre. Sana, Señor, a los enfermos. A los hambrientos dale pan. A los que pasan frío, abrigo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en nombre de mi amado Rey Jesús. Amén. 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 Bueno, habíamos estado Amén. la semana pasada. ¿Dónde está? Bueno, habíamos estado la semana pasada hablando sobre, bueno, allá en WhatsApp algunos hermanos estuvieron presentes y otros no, sobre la doctrina y la práctica. Yo mencioné que vamos a tener varios temas, varios días con este tema porque es bastante amplio. Las doctrinas son muchas y comencemos por hablar qué cosa es doctrina. Doctrina no es más que una enseñanza, un conjunto de palabras, de leyes, de ordenanzas, de mandamientos que se dan para que sean cumplidos. O sea que la doctrina hay que cumplirla, no solamente guardarla. Por eso es que para apreciar la interrelación entre la doctrina y la práctica, resulta ser que tenemos que ver la falacia que se ha debido por las obras malas. Si no somos capaces de darnos cuenta sobre las obras malas que hacemos nosotros o hacen otras personas, es que no conocemos la buena, la sana doctrina. Porque conociendo la sana doctrina, podemos saber cuando hacemos lo bueno, cuando no hacemos lo bueno y cuando hacemos lo malo. Esa es la importancia de conocerlo. Pero debemos llegar a implementarla en nuestra vida. Hay muchas personas que hacen actos buenos, pero lo hacen porque esa es su forma de ser. No quiere decir que tengan una doctrina, una sana doctrina de evangelio de Dios y bueno, así son ellos, pero no está justificada por Dios. Vamos a ver qué nos dice Mateo 11:19. Vamos a ver, ¿dónde está? Dice el Señor: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino,
amigo de publicanos y de pecadores. Y él les dice, pero la sabiduría es justificada por sus hechos. O sea, el Señor está inquiriéndole a esas personas porque le están diciendo que Él está con los publicanos, con los pobres, con los pescadores. Pero es que Él en realidad está practicando la doctrina de acercarse a los pobres. Por eso dice que la sabiduría es justificada por los hechos que nosotros hagamos. Hay una... Si vemos Mateo 13:15, por ejemplo, nos dice, pero el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Si hacemos todo eso, cerramos los ojos, cerramos los oídos, cerramos nuestro corazón y no entendemos nada. Entonces es lo contrario de cómo termina este versículo, que dice, y se conviertan y yo los sane. O sea, qué curioso. Bueno, aquí nos está diciendo que debemos tener los ojos abiertos, los oídos abiertos, el corazón dispuesto para poder ser sanado por él. Es imposible, aunque existe, que uno pueda llevar en su corazón una doctrina sana y no la haga. Porque se pueden aprender las doctrinas, se puede tener ese cerebro lleno de todo eso, intelectualidad, pero no llevarlas al corazón y no llevarlas a nuestra vida. No vivirlas. Salmo 14:2 y 3 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. O sea, si no hay discernimiento de la palabra de Dios, de las doctrinas, se cometen las iniquidades, las apostasías, los pecados, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Estamos maltratando a las personas sin darnos cuenta, las maltratamos. Lo que es que eso es lo que está interiormente naturalizado en nosotros. No hay una piedad en la forma natural del hombre. Y Dios es el que nos las da en su enseñanza, la piedad. Y Jehová no nos invocará. Ya, y no invocan a Jehová. Mateo, vamos a ver aquí, vamos a entrar, porque no vamos a entrar el día de hoy. Pero ese es el caso que los falsos profetas dan malos frutos. ¿Y por qué dice que los falsos profetas dan malos frutos? El falso profeta está dando falsas enseñanzas. Y el que está recibiendo esa enseñanza es lo que lleva, es lo que hace, esas falsas enseñanzas. Por eso es que en los tiempos últimos habrán tantos profetas que se levantarán y habrá apostasía, habrá iniquidad. Y es precisamente porque no recibimos la sana doctrina, la llevamos en nuestro corazón y en nuestra vida, no la convivimos. Cuando tú vives una doctrina, conoces el poder de esa doctrina,
es muy difícil sacarte de ella. Cuando uno tiene la doctrina de la fe tan interiormente, cuando uno cree con convicción y vive el poder de la fe, no hay nadie que te deje, que te saque de esa fe. Lucas se habla que la semilla es la palabra, y la palabra no significa, escúcheme bien esto, la palabra de Dios no significa necesariamente toda la Biblia, pero escuchen, aunque por supuesto toda la Biblia es inspirada. Cuando hablamos de la palabra de Dios, se refiere al Evangelio, a la parte de las enseñanzas que debemos recibir para nuestro comportamiento adecuado. Claro que toda la Biblia está inspirada en la palabra de Dios. Y hay muchos hechos que nos sirven de experiencia, pero no son precisamente dados por el Evangelio de Dios. No sé si me entiende. Que en realidad significa específicamente la palabra del poder del Evangelio. Por eso es que dice que la palabra es la palabra que fue por el Evangelio la que ha sido anunciada. En 1 de Pedro 1, 23 y 25. Una y otra vez en el Nuevo Testamento se usa la palabra de Dios o la palabra del Señor Jesús para predicar el Evangelio básico. O sea, aquí estamos mirando que la palabra de predicación, la palabra del Evangelio, es exactamente la que brinda enseñanza. Y esta palabra del Evangelio es a cuando se refirió nuestro Señor Jesús a que era la semilla que sembramos en tierra buena para que dé fruto. Y ella, esta semilla es fuente de vida, darle un fruto es vida. Y eso nos da vida y nosotros también. Y entonces llegamos al punto de Santiago, lo que nos expresa Santiago en 1:22 y 25. Hacedores de la palabra. Vamos a leer este texto porque está muy importante. Aquí, ¿dónde está? Vamos aquí. Dice Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera que un espejo, que se considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué es lo que sucede cuando tú te miras a un espejo y te vas del espejo? ¿Tú te sigues viendo? No nos seguimos mirando, ¿ok? Entonces, eso sucede cuando somos solamente oidores. Cuando dejamos de oír esa palabra, no se sembró nada en nosotros. Nos olvidamos de ella. Y después prosigue bueno, eso es lo que explica el 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Y bueno, el 25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gloria a Dios. Mira ¿en qué termina esta porción de este texto? No solamente cuando hacemos la doctrina correctamente,
es que, bueno, ya la hacemos correctamente y estamos acorde con lo que quiere Dios, sino que también eso nos promueve a que hagamos mejores obras. Aquí lo dice. Sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, tendremos mayor ventura, seremos mejores en lo que estamos haciendo, vamos a tener mejores diligencias en lo que lo que vamos a hacer, cuando no solamente somos oidores. Vamos a ver la correlación, el dualismo que existe entre lo que es Dios y lo que proyecta Él. O sea, nos sirve de ejemplo de cómo Él quiere que seamos nosotros y cómo debemos ser. Dice, Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Primera de Juan 1:5. O sea, Él es luz. Y por tanto en Él no hay tiniebla. Si nosotros somos luz, porque Jesús nos trajo la luz, no puede haber tiniebla en nosotros. Y cuando hablamos de tinieblas y luz, hermanos, tan claro en lo que quiere decir. Las tinieblas son las obras malas. El otro, vamos en el otro comparación, dice, Dios es fiel y no hay en Él injusticia. Según Deuteronomio 32:4. Y de nuevo, Dios es justo y en Él no hay injusticia. Salmo 92:16. O sea, que si somos justos, en nosotros no habrá injusticia. Seremos unos ejemplos de justicia para los demás. Si somos luz para el mundo, como nos dijo el Señor, que somos luz para el mundo, no podemos andar en tinieblas. Todos saben qué es andar en tinieblas, repito. Debemos proyectar luz, debemos ser ejemplo de buenas obras, debemos de llevar lo mejor a nuestros hermanos. No. Bueno. Por tanto, es bastante válido entender que un conjunto de doctrinas verdaderas, por su propia naturaleza, dan lugar a un conjunto de doctrinas falsas. ¿Cómo se maneja esto? Claro, cuando uno logra entender la sana doctrina, nos damos cuenta nosotros mismos de lo malo que estamos haciendo y nos damos cuenta de lo malo que hacen otras personas. Porque lo que hacen o lo que sí hacíamos nosotros cuando no estábamos en la luz, cuando no estábamos en Cristo, eran cosas malas. Nos damos cuenta. Vemos la diferencia entre la sana doctrina y la falsa doctrina. Por las que estas deben ser rechazadas, o sea, la falsa doctrina. Pero más relevante aún en el orden personal para cada uno de nosotros es ver la verdad que percibimos, no solo en las cosas que hacemos, sino en las cosas que no debemos hacer. O sea, darnos cuenta que a veces no hacemos cosas. No es que yo haga una cosa mala, sino que a veces no hago algo que debo hacer. Y esa es otra parte de lo que aprendemos de la doctrina y que debemos llevar en nuestra vida. Y como se habla de que los primeros principios que recibimos, y sus primeras palabras, sus primeros conceptos, esa doctrina primaria que nos dieron ante el bautizo, eso solamente es el principio. No quiere decir que ya
bueno, sabemos, creemos que Dios existe, que Jesús murió en la cruz, me bauticé, se acabó mi trabajo. No, hermano, lejos, estamos lejos de terminar nuestro trabajo. Es una tragedia si un hombre muere sabiendo y apreciando poco más de lo que hizo en el bautismo. O sea, ¿cómo dice que es una tragedia? Porque este problema es que solamente el bautismo no te garantiza nada. Nada. El bautismo es un comienzo. Se supone que en bautismo uno debe comenzar a adentrarse en la palabra de Dios y ir recibiendo el Espíritu Santo. Ese Espíritu que Jesús cuando se fue nos prometió que iba a hablar con el Padre para que se nos los enviara. Luego entonces ese Espíritu lo vamos a ir recibiendo mediante el conocimiento y la práctica que tengamos nosotros de las doctrinas del Evangelio. Por lo tanto, es una tragedia que un hombre, una mujer, muera solamente bautizado, sin haberse adentrado en estas cosas. Todos sabemos que somos salvos por gracia. Pero, ¿a qué se refiere esto de la gracia? La gracia vamos a recibirla en el juicio. Nosotros ahora estamos bajo de ellas porque nos son perdonados los pecados. Pero seremos justificados en realidad por la fe que mantengamos desde el bautizo hasta la hora del juicio, hasta o tal vez nos llega la muerte antes del juicio. Pero mantener esas doctrinas viviendo en nosotros, mostrándolas a nosotros a los demás. Hebreos 6:1 nos dice, este versículo, yo me he tropezado con muchas personas que no lo entienden muy bien. Yo tropecé con él, no lo entendí al principio. ¿Qué pues diremos? ¿Permanecemos en el pecado para que abunde la gracia? O sea que el concepto de estar bajo la gracia no quiere decir que yo puedo pecar porque estoy bajo la gracia. Y yo puedo hacer lo que me da la gana porque estoy bajo la gracia. No, de ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto en pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Si el bautismo fuimos muertos en pecado, sabemos que vamos a seguir pecando, pero precisamente el aprendizaje del conocimiento de las doctrinas, de irlas llevando poco a poco en una cosa lenta, poco a poco vamos sabiendo qué es lo malo que hacemos, qué es lo bueno que no hacemos, y lo vamos ajustando nuestra vida poco a poco. ¿Me entendieron? Hay un versículo en Hebreos, creo que es Hebreos 21. Es Hebreos 6:1. Mira lo que dice aquí. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo. O sea que llega un momento en que ya conocimos las doctrinas de Cristo, las doctrinas que Él nos enseñó, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos que empezar a avanzar hacia adelante a la perfección. O sea, ya conocemos las doctrinas. Vamos a empezar a utilizarlas en nuestra vida, vamos a empezar a vivir esas doctrinas para ir caminando preparándolo para nuestra perfección.
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. O sea, ¿por qué si ya arrancamos, bautizamos, estamos en aprendizaje, en conociendo la palabra de Dios, conociendo las doctrinas, viviendo las doctrinas, ¿por qué tenemos que entonces, por un desajuste de algo, volver otra vez a empezar con todo ese rodimiento, con todos esos fundamentos de nuevo, a empezar a conocerlo? ¿Qué traería como consiguiente eso? ¿Creen que vamos a volver a crucificar a Jesús para volver a ser perdonados? Eso se hizo una sola vez, no hace falta hacerlo más. Por lo tanto, no debemos, tenemos que avanzar. No podemos quedarnos ahí estancados. 5:14 plantea algo parecido. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, vayamos avanzando, vayamos tomando madurez en el Evangelio, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, que debemos ejercitar esos conocimientos que hemos ido recibiendo y que son los que ya nos van a llevar a estar listos para el trono de gracia. Vamos a pasar, bueno, a continuación lo que estaba previsto para hoy. Y ya, por ejemplo, vamos a empezar a tocar una de las doctrinas más importantes, la doctrina de la fe. Pablo nos habla, segunda de Timoteo 4:7, y en Efesios 6:12 también lo menciona algo. Dice que él ha guardado la fe, pero que en realidad nos dice que él ha terminado la carrera de la buena pelea. Vamos a leer exactamente el versículo tan importante que es segunda de Timoteo 4:7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón. ¿Qué hizo Pablo? ¿Cuántas peleas y cuántas batallas tuvo que librar él en contra de los judíos, de las autoridades, del sistema romano de opresión? Y él sabía que ya estaba cerca de su muerte, pero nos dice que siempre guardó la fe. Siempre guardó la fe. Estas ideas de correr el maratón y luchar se usan en otros lugares del Evangelio, en el sentido de un dominio espiritual sobre nosotros mismos. ¿Y cómo se maneja esto? Es seguro que siempre vamos a tratar de hacer una resistencia como humanos. Vamos a hacer una resistencia en el sentido que sabemos que tenemos que hacer una cosa, pero tenemos idea de que uno, pues más importante es hacer aquello. O sea, que esa resistencia por cumplir la doctrina, a veces la tenemos, todos, yo la tengo.
de querer interponer algo que no está, o sea, una cosa del mundo que uno tiene que cumplir, tiene que hacer, pero quiere interponerla en el momento exacto que tiene la oportunidad de cumplir una doctrina, de cumplir un mandato, un mandamiento. Y esto es lo que habla Pablo de guardar la fe. O sea, la necesidad de permanecer en la fe, de aferrarse a ella. Y esto es uno de los temas clásicos del Nuevo Testamento. Veremos algunos versículos que nos hablan de esto. Vayamos a Hechos 14:22. Un segundo, porque he enredado aquí un millón de versículos que les tengo. Hechos 14:22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, sabemos que el camino no es fácil, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener contienda, vamos a tener tropiezos, vamos a tener alguien que quiera decir: no hace eso, no hagas eso, es mejor hacer lo otro. Una otra nota aquí que yo tengo que está Mateo. Bueno, quedamos 1 Corintios 16:13. ¿Qué nos trae? Dice 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Este tema, esto mismo, estamos hablando de velad, estar firmes en la fe. Es un tema que se trata en varios lugares. Este tema exacto de la firmeza en la fe es un tema que se trata mucho en lo que es el Evangelio. Ya vimos como en 14:22, Hechos 14:22 se habla de perseverar, de mantener, de estar firme, de estar constante, de exhortar, mostrar a otros a actuar fieles y constantes. Y aquí en 16:13 se repite de nuevo lo mismo, el mismo consejo: ser firme, constante en la fe, valientes y esforzados. Filipenses 1:27 dice lo mismo, con otras palabras. Digamos, lo que nos dice Filipenses 1:27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Estamos hablando de comportarse, estamos hablando de un actuar, de un vivir, no de una idea solamente en nuestra cabeza, de un actuar según el Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, otra vez, firmes,
en un mismo espíritu, peleando, combatiendo, unánimes, en una sola fe del Evangelio. O sea que vemos la reiteración de mantenernos firmes en la fe. Colosenses 1:23 nos proyecta lo mismo. ¿Okay? Este tema se toca mucho. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, miren lo que se está diciendo, fundados, o sea, fuertes, firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, o sea, sin que estar buscando por otro lado, a ver si qué dicen allá, y qué dicen en el otro lugar, qué dice Mengano, qué dice este libro, qué dice el otro libro por allá, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, primera de Timoteo 3:9. Primera de Timoteo 3:9 repite. Guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. O sea, que vemos la reiteración de mantenernos firmes en la fe. La única fe, la fe en el Evangelio. Judas comienza pidiendo a sus lectores que mantengan la fe, que contengan, o sea, que peleen por la fe. Y concluye pidiendo que se edifiquen unos a otros en esa misma fe. O sea que la fe que tengamos firme, fortalecida, sembrada en nosotros, ayuda a otros hermanos a confiar, a ser firme. Y este es el accionar de las doctrinas. O sea, que debemos demostrar la confianza, la fe que tenemos en ella, en nuestro actual. Y cuando nos ven, cuando seamos luz para los demás, entonces nos mostraremos, ellos mostrarán también esa luz a otros hermanos, porque están mirando el ejemplo que le hemos dado de cómo se debe vivir la sana doctrina. Conservando, cuando se habla de conservar, la fe es para construir, porque nuestro crecimiento se basa en el evangelio puro, en el que creemos. O sea, si creemos en nuestro evangelio, el evangelio nuestro, no, el evangelio de Cristo, ese evangelio que nos han enseñado, si creemos en él, vamos a crecer. Esto lo que nos lleva de fe en fe, o sea, a confiar en esta doctrina y a creer en esta doctrina y creer en la otra, y así vamos de fe en fe. Es cierto que la necesidad de mantener la pureza doctrinal es enseñado en estos pasajes, pero estas doctrinas no son solo cosas que nos han sido entregadas para guardarlas, en el sentido de mantener una comprensión correcta de ellas. No es un estudio filosófico que debemos conocerlo, saberlo y guardarlo. Hemos hablado de eso ya. Sería más bien como si Dios fuera, si solamente estuviéramos escuchando ahí, estamos a pensar que Dios es un dueño de esclavos que tira una cuchara para el piso ahí, el esclavo la recoge y la vuelve a tirar. Entonces, no, Dios no quiere eso. Dios no quiere que nos seamos esclavos. Él nos da las primicias del Evangelio
para que lo comprendamos, para que cuando hagamos las cosas sea de corazón, porque Él mira nuestro corazón. Él escudriña lo que tenemos allá adentro. Y Él escribió su palabra allá adentro. Y Él cambió nuestros corazones malos y le puso un corazón bueno. Jeremías 17. O sea, debemos hacer la cosa de corazón basada en lo que hemos aprendido de la doctrina, de esas enseñanzas que Él nos ha dado. Estas doctrinas no son simplemente declaraciones arbitrarias que Dios inventó, como parte de la ilimitada fantasía teológica de un ser omnipotente. Están destinadas a producir una conducta. Esto y esto es por lo que deben ser defendidas estas doctrinas. Porque si no defendemos una doctrina que llevamos, la cual esa doctrina nos ha dado una forma de vivir, un comportamiento sano, si no defendemos eso ante quienes no pueden tratar de desviar, de sacarnos, tenemos que defender eso, porque ¿a dónde vamos a parar entonces? Y una vez digo que ¿por qué no lo oían? ¿Por qué no escuchaban? ¿Por qué no recibían su enseñanza? Y tenía razón. Lo escucharon. Miles y miles y miles y miles de personas se reunían alrededor de él a escucharlo. Esos miles los recibieron cuando entró a Jerusalén. Pero que esos mismos miles gritaron, que lo guinden en un palo, crucifíquenlo. Esos mismos. Entonces, todas esas personas que se reunían, los miles y miles alrededor de Jesús, a escucharlo y no a hacer nada con lo aprendido, ¿a dónde fueron a parar? Y eso es precisamente lo que quiero dar a entender. Las doctrinas son enseñanzas que no debemos guardar. El Señor, en esa parábola de los talentos, de 2 que trajo 4, de 5 que trajo 10, todo el mundo está bien. Y entonces el que trajo 1 es el que castiga. 1, te digo 1 y lo guardaste. Porque tú tenías miedo de mí, porque yo soy malo. ¿Por qué no lo produciste? ¿Por qué ese talento que te di no lo diste fruto de ese talento? ¿Por qué no aumentaste el talento ese? Lo guardaste porque me tenías miedo. Y entonces, es otra muestra más, hermano, de que tenemos que avanzar. Lo que aprendemos tenemos que llevarlo a la práctica. Patinamos, sí que patinamos. Como lo había dicho, esto es lento. Pero es precisamente eso lo que tenemos que aferrarnos, a lo que tenemos que ser fieles, a lo que tenemos que estar firmes. Por eso que tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Porque nos desviamos, resbalamos, patinamos. Por eso que tenemos que aferrarnos. Para que un patinazo a reconocer, oye, me fuiste para allá, me fui para acá, me desvié, no, aquí, tengo que entrar de nuevo. Y esa férrea voluntad que nos da, esa firmeza en las doctrinas, es la que nos lleva a crecer, a perfeccionarnos, a estar listos para presentarnos ante el trono de la gracia. En 1 Timoteo 4:1, Pablo advierte de una apostasía venidera en los últimos días. 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se estarán diciendo que la fe es otra cosa que no es la que nosotros conocemos.
escuchando a espíritus engañadores. Cuando habla de espíritus engañadores, no estemos hablando de pajaritos ni de cositas volando. Es de gente, personas engañadoras y que tienen doctrinas, ¿sí? Doctrinas de demonios. ¿Cuántos hay por ahí con doctrinas de demonios que solamente están diciendo que si el diablo existe, que si el diablo me tiene para acá, que si el diablo esto, que si el diablo lo otro, que si la persona está endemoniada? ¿Cuántos hay endemoniados? Muchísimo. Según Timoteo 3, él repite este tema diciendo que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos, codiciosos. Estos hombres, hermanos, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. En el primero, en 2 Timoteo 3:5 nos habla de eso. O sea, puede ser, hablamos de unas personas al principio, unas personas que hacían algunas obras buenas. Hay muchos ricos que hacen buenas obras, pero es que esas buenas obras las hacen porque tienen una buena doctrina y que están siguiendo una buena doctrina. Tienen apariencia de piedad, pero en realidad niegan el poder de esa piedad. Niegan el poder de esa piedad porque sabemos muy bien que debemos que ayudar. Y dice, ame a su prójimo como a ti mismo. Bueno, todos saben lo que quiere decir eso. Esta forma de enseñanza que tenía es la que nos habla Romanos 6. La forma o sea, Romanos 6, 17, vamos a ver la cita, Romanos 6, 17. No vamos a dejar las cosas así en el aire, vamos a tocar la cita. Sí. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, mantengamos esa obra que hizo el Señor en nosotros de sacarnos del pecado. Mantengámonos en ella. Porque nos está mostrando cómo hacerlo. Y esa es precisamente la forma de la doctrina que recibimos en nuestro bautismo. Creer en Dios, creerle a Dios, porque es otra cosa distinta. Creerle a Dios es recibir su enseñanza y llevarla en nuestras vidas. El Salmo 119 nos habla mucho de cómo avanzar en las doctrinas. O sea, aquellos que sostienen falsas doctrinas han errado el blanco concerniente a la fe. Y eso lo podemos ver en cualquiera. Conocemos a muchas agrupaciones que andan en una falsa doctrina. Por ejemplo, la Trinidad. Están errando el blanco concerniente a la fe. ¿Por qué? En realidad, ¿quién es su Dios? Para los trinitarios, ¿quién es Dios? Dios es aquel que dio su nombre a Moisés
en eso, pero también ese Jesús que nació 4000 años después. Entonces, ¿cuál es la fe? Si no saben dónde depositarla, ni a quién creerle. Entonces, no tienen una fe, tienen una fe falsa. Primero Timoteo 6:21 no habla de eso. Hay 21. Dice, bueno, vamos a leer primero el 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas. O sea, esa habladuría de cosas que no son de crecimiento, son cosas mundanas, que no dan un buen criterio de la persona. Sobre cosas vanas, cosas que no tienen ningún tipo de fundamento. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿sí? La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Y me dice, termina diciéndole, la gracia sea contigo, amén. O sea, que la verdadera fe tiene un objetivo, una marca a la que apunta. Una falsa fe pierde ese objetivo. Los balbuceos profanos y esa bradera sin sentido aumenta la impiedad. ¿Por qué aumenta la impiedad? Porque es que nos salimos del concepto de lo que es una sana doctrina. Una doctrina que no es crecimiento, que podemos ayudar a los demás y que llevando esa doctrina en nuestras vidas, en este caso la fe, hacemos crecer a los demás. Hacemos que la fe de los demás sea más firme, más concreta. Bueno, hermanos, no quiero seguir aumentando, quiero dejar para el próximo domingo el próximo tema, porque quisiera saber si han comprendido bien los hermanos lo que hemos estado hablando. ¿Hay alguna duda? Algo que se necesite explicar mejor. Mi hermano Ramón, ¿cómo está usted? Escucho. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Tiene el sonido de un botón ahí que es como una bocina, nomás de prensas una vez así y ahí el sonido se puede escuchar, porque ahorita el sonido no se puede escuchar a hermano Ramón. Ahí está. Okay. Ya, hermano Ramón, ¿me escucha? Sí, te escucho, hermano. Oh, qué bueno, ¿Usted? Qué bueno. Qué alegría que usted esté con nosotros por aquí. Sí, a mí un gusto saludarlo, Pedro, hermanos. Y la verdad que estoy escuchando y son excelentes las palabras que está predicando y es la verdad que las palabras del Señor que tenemos que llevar dentro de nuestro corazón para que podamos esparcir a los demás que hay muchos hermanos, muchos hay en estas tierras que están desordenados y a esos tenemos que irnos. A eso tenemos que llegar y llegar con una sana doctrina. Y llegar con una sana doctrina sirviendo a nosotros de ejemplo. Porque nosotros en Cuba tenemos un refrán que dice, haz como el cura, que dice pero no lo hace. Sí, así mismo. Entonces, así mismo, mi hermano.
Me alegro que, bueno, esté con nosotros y si tiene alguna duda puedes plantearla ahora y lo explicamos mejor, igual que los otros hermanitos que tenemos aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? No, todo Yo está debía haber bien. llamado, por WhatsApp a Ofelia, a Cristina, porque ella seguro que está para el hospital, ¿verdad? ¿Verdad, Paulita? Estoy, hermano, escuchando. Sí, Sí estoy en la clínica, hermano Pedro, pero estoy pero acá usted está escuchando. escuchando hoy, yo preocupado por usted. Gracias. Gracias, hermano. Aquí muy bien. Gracias, me alegra mucho. Entonces todo se Amén. entendió bien. Sí, señor. Sí, mi hermano Bendiciones. Pedro, gracias. ¿Y cómo está la abuelita? A ver, dígame. Ya está estable, pero pues todavía no, pues no, todavía no le han dicho que salida ni nada. Esperemos que esta semana se logre. Bueno, poquito a poco vamos avanzando. El Señor tiene control sobre eso. Sí, señor, amén. Hemos seguido orando por ella y se está cumpliendo. Mauri, Gracias. Señor, ¿cómo está usted? Dígame, ¿entendió bien lo que se señor, habló? sí, señor, bien. Yo quiero que me digan si entendieron bien. No sé que tal vez puede ser que no se entienda bien esto. Ustedes no son de leche. Ya yo pasé ya. Sí, eso le iba a decir. Un Ya, momento muy fuerte. yo creo que a estas alturas nosotros, pues es difícil que, digamos, nos vayan a llegar con una secta o con una religión o con una doctrina diferente o falsa. O sea, Sí. ya no somos niños, ¿no? Ya sabemos mucho del evangelio, porque aparte de las predicaciones suyas, pues nosotros la leemos y tratamos de estudiar la parte, ¿no? Y leyéndola todos los días, orando y todo. Correcto, hay que seguir. Entonces, una de las cosas, o sea, como una anécdota, ¿no? Una vez, pues aquí hay en Colombia una que se llama Jesús Solos, ¿no? Como una Sí, doctrina, es como, no sé si a nivel mundial. Y yo he una vez escuchado. hablando con una persona de esas, me decía que Jesús no sintió en la cruz. Entonces yo decía, ¿Ok? pero bueno, ¿cómo no va a sentir en la cruz si él quería pasar esa copa? O yo le decía a él, crucifíquese usted, póngase esos clavos a ver si usted no va a sentir. Claro que Jesús sintió en la cruz. Y otra cosa, tiene que lo conté. ¿Por qué lloraba tanto en Getsemaní Cristo, Jesús? ¿Por qué lloraba tanto en ese mismo momento que usted está citando de que decía, pasa de mí esta copa? ¿Por qué lloraba? Él sabía que iba a sufrir. Sí, que iba a ser crucificado, o sea, que todo lo que le venía, ¿no? Claro, él sabía todo lo que venía, los golpes, los latigazos, las patadas, los escupía, la crucifixión, los clavos, todo eso lo sabía. Y por eso es que lloraba, y decía, Padre, por favor, sálvame. Y él tenía la potestad Claro que la tenía. para alejarse de ese momento, ¿no? Pero por obedecer, Claro. se aguantó todo eso. Tenía que obedecer y tenía que pasar por ese trago amargo. Él podía haber dicho, Señor, lo siento mucho, pero yo no voy a aguantar esto. Y ya, no hacerlo. No, nada. Claro, que la glorificación que tuvo no la iba a tener. Porque él fue enviado para eso. Por eso él dice, te entrego mi espíritu. Glorifícame ahora mismo que yo te glorifiqué a ti. Obedeciendo, ¿no? Yo no sé cómo es que pueden tener, es que no entienden el evangelio. Le pasan por arriba las palabras, le pasan por arriba a los versículos y no los comprenden. Tenemos una pregunta, Sí, dígame. hermano Ramón. Aló. ¿Me oye, hermano? ¿Me oye? Claro, sí. Ok. Bueno, pues más que una pregunta es como corroborar, digámoslo de esa manera, lo que Amaury está diciendo.
porque hay muchas organizaciones, sectas y demás falsos profetas, pero nosotros creo que hemos llegado ya a a un nivel un poco más alto, que para que nos engañen o nos traiga otra doctrina a alguien que no pertenezca al Señor Jesucristo es difícil, aunque no estamos exentos de tener un tropiezo, y porque la palabra es clara y aún lo dice, que aún a sus escogidos los engañarán. Pero yo creo tenemos la firmeza del Espíritu Santo y ese llamamiento realmente de Dios, porque Él es quien nos llama y creemos a la doctrina sana de su amado Hijo y estamos aquí por ello. Entonces yo pienso que también parte de estar firmes es porque el mismo Dios eterno nos ha hecho el llamamiento, nos ha apartado para Él, nos da discernimiento. Es por eso que cuando han publicado cosas en el grupo que no van con la coherencia bíblica, pues ahí es donde uno dice, acá no está bien, algo pasa". Entonces, yo sí doy gracias a Dios por esta doctrina sana que estamos estudiando. Creo que a Mauri y Alba, que somos de la vieja guardia de las doctrinas cristianas y lo estudiamos y vivimos la Biblia en un tiempo atrás, sabemos perfectamente que estamos por un buen camino. Entonces, eso me alegra y hermano, gracias por este estudio porque realmente se siente el Espíritu de Dios. Gracias, hermano Pedro, a Ben. Gloria a Dios, la gloria, toda la gloria a Dios. Amén. Por eso es que estuvimos citando esos versículos que decía que hay que mantenerse firme, porque es que va a haber falsos profetas. En los últimos días, que nosotros estamos aquí, en este grupo, nos tenemos aquí, pero van a crecer. Y va a haber mucha más influencia en nosotros de esos falsos profetas. Porque precisamente esos vayan a ser los anticristos, que van a llevar, como dice, a las ovejas hacia un mal camino. Por eso hay tanta reiteración de que debemos mantenernos firmes en la fe. Hermano Ramón tenía una pregunta. Adelante, hermanito Ramón. Ok. Y bueno, lo que estamos... Dígame. Sí, lo que está diciendo la hermana es correcto. Yo comparto también las mismas palabras que ella está diciendo. Primeramente, la verdad que yo tanto no tengo conocimiento de la palabra, pero a veces mi corazón me molesta, me hace temblar por las cosas de Dios, porque cuando uno elige a lo elegido, como por ejemplo, si uno elige el Señor, este va a ser mi ungido, elegido para mi palabra, para que pueda entender y testificar mi palabra, entonces eso es mi meta, de conocer la palabra y también hablar de él, porque es necesario y muy necesario ir a las naciones, todo conocer las palabras del Señor. Sí. Es muy bueno, muy bueno. Y bueno, ¿usted terminó? Ok. No, sí, bueno. Por eso hay la importancia de recalcar y seguir estudiando y dando estos estudios, porque es que todos tenemos una meta. Aquí mi interés es, en estas personas que están aquí junto conmigo, que todos lleguen a esta posición, que todos se pongan y tengan la facilidad y la comprensión de la palabra para escribir de su corazón y dar explicaciones de, como mismo se hacen, de los diferentes temas, de los diferentes capítulos, de ellos mismos en su corazón, sentarse y leer la palabra y recibir un discernimiento del Espíritu Santo y escribir de ellos mismos. Y eso es lo que estamos buscando, que todos tengan la capacidad de crear, de hablar, de llegar a los demás. Y como una forma, no tengo que hacerlo, no, necesito hacerlo.
No es que tengo que hacerlo porque me lo mandan. Dice el 28-19 de Mateo, ir y hacerlo. No es porque me mandó él, es porque yo necesito hacerlo, porque si yo quiero ser como él, yo tengo que hacer lo que he dicho. Sí, si se me presenta tengo que crucificarme en aquellos tiempos malos que duro que viene, me voy a dejar crucificar. A veces No voy a faltar de mi fe porque me vayan a tirar por un puente para abajo. No, me van a cortar la cabeza. No, yo estoy aquí parado. Lo que es que a otros antes le han llegado a esa posición. El mismo Pedro lo condenaron a crucifixión. Y él dijo, yo no puedo ser condenado de la misma forma que fue condenado mi Señor. Yo quiero que me crucifiquen boca abajo. O sea que tenemos que llegar lejos con el Evangelio. A veces lo que hago es por Facebook con los familiares. Sí, comparto un versículo, pero con la intención de que se pongan a pensar. Todo el mundo va a comer lata. ¿Y por qué no hablamos algo? Un poquito, aunque sea, animemos a las personas que vamos a sentarnos a la mesa a comer, a darle gracias a Dios por esa comida. Y la próxima vez que nos reunamos otra vez, vamos a darle las gracias otra vez y vamos a hablar de algo. Y usted tiene que salir de nosotros el hablar. Y es una cosa que se te sale. No puedes hablar de pelota. Y cuando se reúnen 4 hombres hablando de pelota, yo no puedo hablar de pelota. Yo tengo que decirle algo. Y así debemos ser todos. Y no soy cura. Dicen, hago lo que yo digo y no lo que yo hago. Bueno, no hay más ninguna preguntita para pasar a partir el pan. Ya no hay más nadie que quiera. ¿Usted ven? ¿Va a hablar algo? No, creo que tenía una pregunta, un comentario, hermano Ramón. ¿Ramón? Sí. Se mira que hay una manita ahí en la pantalla. Pero no sé. ¿De Ramón? Sí, o sea, está como en la esquina, hay como una mano así. Y yo estoy mirando aquí a él. Ramón, ¿usted me está escuchando? Sí, te estoy escuchando. No sé, está bonito que ven ahí. Sí. No, y la verdad que es una experiencia que primera vez estoy pasando esto. Y la verdad que me sorprende esto, ¿no? Una experiencia muy, muy nueva para mí. Bueno, hablamos que me sirva de crecimiento, porque a mí me sirve el crecimiento. Cuando yo estoy tomando los temas y me dejo llevar, pues entonces yo tengo que estudiar un poco más sobre las cosas y profundizar más. Y entonces, yo también estoy creciendo. El tiempo que trato que ustedes crezcan, yo también crezco. Ustedes me son de bendición a mí. El trabajo que yo estoy haciendo con ustedes me están bendiciendo a mí. Yo siento que ustedes me bendicen a mí, porque me hacen crecer. Por eso cuando digo, ¿qué tiene alguna duda? Porque yo quiero que me pregunten para yo esforzarme, para yo estar seguro que lo que sé es lo que ustedes tienen que creer, lo que tienen que saber. O sea que ustedes me bendicen a mí cuando nos reunimos aquí. Y nos bendecimos unos a los otros. Todos los bendecimos unidos aquí.
Porque siempre alguien tiene alguna cosa que agregar, tiene algo que aportar, siempre. Y eso es lo que denota el crecimiento espiritual que tenemos, que siempre hay alguien que puede agregar algo más. Y quisiera que llegara el día que habré como que turnarnos, porque todo el mundo quiere dar una enseñanza. Hablar sobre un tema. Ojalá llegara ese día. Y hoy le toca a Ramón, la semana que viene le toca a Cristina, la otra semana le toca a Paulita, y la otra semana le toca a Ben. Y Pedro aquí no habla más porque ya está cubierto todo. Ojalá saliera eso. Me parece una buena idea. Me parece una buena idea. Claro que esa es una buena idea. Ujú. Porque eso nos vamos mostrando nosotros mismos qué es lo que vamos creciendo. Ujú. ¿Cómo vamos creciendo? Si estamos preparados, ¿en qué debemos seguir ahondando? Yo tengo un gran problema con los números de los versículos. Y yo trato de fijármelo, pero parece que la mente mía no está para eso. Yo me sé todo lo que dice por todos lados, pero no me diga, no me pregunte cuáles son los versículos. Los numeritos esos, no sé. Sé que cuando hablan aquí lo dicen allá, eso, pero no me pregunto por el numerito. Ese es mi problema mío. Y trato de grabármelo, los escribo, la libreta. Pero, parece que el Señor no está interesado que yo me sepa los numeritos, porque no me los aprendo. Y de hecho, a veces tú me ves que yo hablo de lo que dice la palabra de Dios, pero no te menciono el versículo donde está. Como hacen los testigos de Jehová, que se saben todos los numeritos, pero ninguno de ellos hace lo que dicen que hay que hacer. Bueno, no estamos aquí para criticar. Pasamos a partir el pan. Bueno, mire, hermano Ramón, usted que es primero hoy. Nosotros todos los domingos aquí cuando hacemos estos estudios, partimos el pan y el vino con los hermanos en memoria de nuestro Señor Jesucristo, como Él nos mandó. Si no tiene pan y un poquito de juguito, no importa. Usted solo observe a los que, bueno, tienen eso y vamos a compartirlo. Porque es que esto nos lo mandó el Señor a hacer en su memoria con frecuencia. Porque esta es la forma que demostramos que estamos en Él. Porque no solamente en los evangelios donde se comenta esta cena, sino Pablo también tiene su recomendación, venida por el mismo Espíritu Santo. Como por ejemplo aparece en 1 Corintios 11:23 y un poquito más. Donde nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, recordación de él. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por lo tanto, estamos anunciando la venida de nuestro Señor, la muerte que Él tuvo para que nosotros estuviéramos como estamos, en la condición en que estamos. Esto hay que celebrarlo. Esto es lo que tenemos que celebrar. Y faltamos el pan y el vino con todo.
Muchas gracias, Padre, por toda esta enseñanza que nos ha dado hoy, que nos ha levantado nuestro espíritu, nos ha fortalecido, nos ha llevado a tener una firmeza en esa fe, en esa creencia que tenemos de su poder. Gracias, Padre, porque sé que usted está orando en la vida, en nuestras vidas, para que crezcamos, para que seamos más fuertes, para que seamos más valientes en esta pelea que estamos librando y que tendremos que librar por toda nuestra vida. Gracias, Padre, por estar su espíritu del lado nuestro. Gracias por su Hijo, Señor, a quien celebramos hoy, hasta que venga Él y vuelva a tomar su copa junto con nosotros. Gracias, Padre. Te pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno. Amén. Amén. Ya tuvo la grabación, hermano.